Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a las noticias. Las comenta como cada día Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu emprende una gira por Berlín, París y Londres para convencerlos acerca del acuerdo con Irán. Los aviones de combate israelíes tendrán luz verde para atacar blancos iraníes en Siria. Nueva incursión de palestinos de Gaza para incendiar infraestructuras de seguridad junto a la valla fronteriza. Netanyahu ordena deducir los gastos de los incendios provocados por las cometas de Gaza de las transferencias a la autoridad palestina. Estos son los titulares del día de hoy. Hablaremos después de la agenda cultural. Ahora comenzamos hablando del primer ministro israelí, que ha emprendido este lunes una gira que le llevará sucesivamente a Berlín, París y Londres, con el propósito de convencer a los tres firmantes del acuerdo nuclear con Irán de que den un paso atrás siguiendo el ejemplo de Washington, o que al menos acepten revisar lo pactado hace 3 años a la vista de los documentos que el espionaje israelí extrajo de la capital iraní. El mandatario israelí se enfrenta a la firme cohesión de todas las potencias. A las 3 europeas se suman Rusia y China, que siguen respaldando el pacto nuclear con Teherán tras la retirada de Estados Unidos. Mientras, el Organismo Internacional de la Energía Atómica avala con sus inspectores el cumplimiento del texto suscrito en 2015 bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. Los intereses estratégicos y económicos de Alemania, Francia y Reino Unido, compartidos por la Unión Europea en su conjunto, no coinciden con la iniciativa que Netanyahu viene a predicar. El estancamiento de la solución de los 2 estados, con las negociaciones con los palestinos paralizadas desde hace 4 años, no ha contribuido al acercamiento. Y tampoco contribuyen, evidentemente, lo que ha pasado en Gaza en estos últimos meses o semanas, ni el traslado de la capital a Jerusalén, etcétera, etcétera. Evidentemente hay un problema de falta de sintonía del gobierno de Israel con los principales líderes de la Unión Europea, quizás no con los 28, y de eso hemos hablado la semana pasada, porque ya había algunas voces discordantes como la República Checa, Hungría, incluso países de los cuales porque tanto, por ejemplo, Hungría es un gobierno de derechas, la República Checa creo que también, pero por ejemplo Grecia también tiene un acercamiento muy importante hacia Israel que le podría llegar a trasladar incluso la embajada, siendo un gobierno de izquierdas, pero ahí pesa más el tema, por ejemplo, de la confluencia de intereses con el tema de Turquía, o sea, contra Turquía, que siempre Grecia está presente allí. Bueno, pese a ello, los grandes factores de la Unión Europea, como son Alemania, Francia y el Reino Unido, aunque ya, como decimos, está prácticamente fuera de la Unión Europea, pues siguen sosteniendo que lo mejor es seguir con este acuerdo adelante. Pero ya Israel ha emprendido varias veces estas rondas de convencimiento. Yo no sé exactamente qué es lo que espera Netanyahu, porque me parece que lo que presentó, los documentos que presentó, que el espionaje israelí extrajo de la capital iraní, que su intención era desarrollar una bomba atómica, eso ya lo tienen muy asumido los países europeos. No creo que cambien de política exterior de un día para otro, especialmente cuando hay intereses económicos de por medio. Pero sí puede haber algún mensaje subliminal respecto a las represalias económicas que puede tomar el presidente Donald Trump hacia los países o hacia las empresas de aquellos países que no se adapten a este tema de boicot o sanciones al régimen iraní, que piensa resucitar en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Ahora mismo también sabemos que Estados Unidos está en otra guerra comercial con el tema del acero, con el proteccionismo de China, etcétera, etcétera. O sea que yo no descarto que haya un cambio, pero que el cambio seguramente no responderá a las gestiones diplomáticas, entre comillas, sino a los intereses puramente económicos, y que se establezcan 2 bloques,
unos que pretendan seguir con el proteccionismo, especialmente China y Rusia, y otro bloque que se vea ahí en el medio y que en un momento dado pueda cambiar de acera, que serían los países europeos. Moscú y Jerusalén llegaron a un acuerdo que le otorga a los aviones de combate israelíes luz verde para atacar blancos iraníes en Siria, como así también pactaron el retiro de todas las tropas proiraníes de la frontera siria con Israel. La retirada de las fuerzas iraníes en el sur de Siria le permitirá a Israel bombardear objetivos de esa bandera en las profundidades del país árabe. En contrapartida, Israel habría prometido no atacar blancos del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Estas informaciones surgen tras la reunión que mantuvo en Moscú el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, con su homólogo ruso, Sergei Shoigu. Sí, todo esto lo habíamos ido adelantando y todo esto es consecuencia de aquella andanada de misiles, de 27 misiles que se dispararon desde bases iraníes en Siria hacia territorio israelí y que tuvo una respuesta muy contundente de la aviación israelí, que dijimos que hizo uso de los nuevos cazas F-35 Adir, que logran llegar a sus objetivos incluso sin entrar en el espacio aéreo del territorio enemigo, en este caso de Siria, para atacar las bases. Y no solamente hicieron estragos en las bases iraníes que ya estaban establecidas en Siria, sino que también atacaron y destrozaron prácticamente todas las defensas antiaéreas sirias. Eso es lo que Moscú trata de rescatar con este diálogo secreto, pero a todas voces con Jerusalén, en el cual dicen, bueno, nosotros vamos a quitar primero a los iraníes y a Hezbollah, porque se habla no solamente de los iraníes en sí, sino también a las fuerzas proxies, es decir, las fuerzas delegadas como son Hezbollah y las milicias chiitas traídas desde Irak y otros países de la zona. Todo eso va a estar libre el sur de Siria para que el gobierno, el ejército presidencial pueda allí atacar y terminar lo que pretenden de limpiar las oposiciones en el sur del país, donde hay grupos como Nusrat al-Fatah y otros ligados a elementos terroristas, pero también hay grupos opositores. Pero como contrapartida, y los iraníes no se van a ir completamente de Siria, pero van a tener sus propias bases y van a tener sus propias defensas antiaéreas que ellos se las tendrán que ver con los ataques que haga Israel. Israel, mientras entre y solamente bombardea a los iraníes y a las milicias chiitas o a Hezbollah, no va a tener problema en atacar esos reductos más allá de la frontera de la zona sur del país. Lo que sí el pacto establece de que no va a atacar, que Israel no va a atacar a elementos, por ejemplo, del ejército presidencial de Bashar al-Assad. Así que bueno, esto es bueno para Israel porque no termina de dar el brazo a torcer con la presencia iraní en Siria. Y es bueno para Moscú porque sigue erigiéndose como el que tiene que trazar las alianzas y de alguna manera también es bueno para su protegido, que es el presidente Bashar al-Assad, aunque en definitiva los que salen perdiendo en este caso son especialmente Irán y sus aliados en la zona como Hezbollah. Un grupo de palestinos de la Franja de Gaza irrumpió a través de la valla fronteriza e incendió equipos dentro de Israel antes de regresar al enclave costero. Los atacantes prendieron fuego a contenedores que pertenecen a contratistas civiles que están trabajando sobre la valla fronteriza, dañando la infraestructura de seguridad cerca de la frontera. Se trata de la tercera vez en varios días que se produce una violación de la frontera. Días atrás, fuerzas del Ejército de Defensa de Israel abrieron fuego contra palestinos que atravesaron la valla fronteriza y penetraron en territorio israelí. Los infiltrados regresaron rápidamente a la franja cuando vieron aparecer a los soldados que efectuaron disparos de advertencia.
Antes, un vehículo militar fue quemado durante las violentas protestas a lo largo de la frontera y los palestinos que violaron la valla fronteriza en la parte norte de la franja colocaron una granada que explotó sin provocar heridos. Bueno, más incidentes, estos se van a seguir produciendo, pero ya sin la intensidad, sin la presencia mediática que han tenido antes de aparecer miles de personas protestando en la frontera, quemando neumáticos, etcétera, etcétera. Aunque sí que han descubierto que el tema de los cometas incendiarios sí que tienen un efecto importante y seguramente seguirán practicando este tipo de terrorismo ecológico del que hablamos en la próxima noticia. Un incendio provocado por manifestantes palestinos de Gaza devastó una reserva natural dentro del territorio israelí, causando graves daños a la flora y la fauna. Los palestinos destruyeron entre 200 y 300 hectáreas de campos y partes de una reserva natural adyacente al kibutz Carmia, destruyendo un tercio de la misma. Desde el comienzo de las protestas, el 30 de marzo pasado, los palestinos están remontando cometas de las que cuelgan cócteles Molotov y contenedores con combustible para provocar incendios del lado israelí de la frontera. En respuesta, el primer ministro israelí ha ordenado deducir el costo de los daños y perjuicios de los fondos que transfiere a la autoridad palestina. Los objetos incendiarios han desatado al menos 3.000 incendios y dañado 10 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo cerca de la frontera con Gaza. Claro, mirando los números, sucede lo mismo que cuando se miran los números de las bajas palestinas comparadas con las bajas israelíes, porque cuando dicen, pero es que han muerto en este enfrentamiento, han muerto 100 palestinos y en cambio solamente un israelí, o hay 2 heridos. ¿Por qué? Porque los israelíes se defienden, porque etcétera, etcétera. Y aquí lo mismo. Ellos han conseguido desatar con estos cometas incendiarios 3.000 incendios. 3.000. No es que tú dices han pasado 4 o 5 cometas y justo han tenido la suerte que han caído en un sitio boscoso. 3.000 incendios. Y no todos los cometas han logrado traspasar la frontera, es decir, ¿cuántos miles y miles de cometas con cócteles Molotov colgando habrán mandado? Es increíble. Solamente han dañado a 10 kilómetros cuadrados porque los israelíes tienen allí apostados a un montón de fuerzas de bomberos para atajarlo. Y aviones que lanzan agua para apagarlos. Pero es que esto, por ejemplo, que es un atentado terrorista directamente contra la ecología, porque no está atacando ni siquiera a las personas, ni siquiera a la producción, porque esto en los campos se apaga muy fácilmente. El problema es cuando cae en una reserva natural, cuando hay un bosquecito donde viven unos bambis tranquilamente, unos lagartos tranquilamente, unos puercoespines, y se les incendia el hábitat simplemente por una cuestión de una política malentendida como tal, porque para lo único que sirve esto es para causar daño. No tiene ninguna traducción a una efectividad política. Es decir, de esto nadie se va a beneficiar. ¿Quién se beneficia? Pero a mí lo que me llama la atención es que, habiendo pasado este tipo de cosas, solamente imaginarme por un momento que Israel hiciera algo similar o que un bombardeo accidentalmente encendiera la llama de un campo de un señor palestino o un bosquecito que hubiera en Gaza, que hay pocos, pero por ejemplo en Cisjordania, pues ya los acusarían de crímenes ecológicos y estaría ya la resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, aquí no hay ningún organismo de ecología internacional dependiente de Naciones Unidas o no que se haya pronunciado en contra o llamado a la atención, decir, por favor, gazatíes, no hagan esto porque esto es muy malo para todos los habitantes del planeta. No se puede ir quemando bosques como no se puede ir matando a animales
porque sí, simplemente porque haya un problema entre las personas. Así que si hay un problema entre las personas, lo mejor sería dialogar, sentarse a dialogar, pero jamás, nunca ha reconocido siquiera el derecho de los demás a sentarse a dialogar con ellos. Así terminamos las noticias de hoy, la primera parte al menos. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bueno, hoy la agenda cultural abrimos con una curiosidad que ya entra en el terreno casi de ¿cómo se llama?, de cuarto milenio. Es casi de cuarto milenio. Algo paranormal, ¿no? Sí, pero muy divertido, pero es que ha salido en la televisión israelí y todo el mundo lo ha visto y se ha quedado a cuadros. Cuéntame. Sí, les vamos a hablar de un niño israelí de 3 años y medio, de una familia drusa árabe parlante, que se ha convertido en el centro de atención por su fluido inglés con acento británico que, según aseguran, no aprendió en su casa. O'Neill Mahmoud, llamado así en honor del exjugador de baloncesto de la NBA, Shaquille O'Neal, no pronunció palabra hasta los 2 años, según relataron sus padres en un programa de la televisión israelí. De repente, O'Neill comenzó a hablar en inglés de modo fluido, según explicaron estos vecinos del pueblo árabe de Magdal Shams, en los altos del Golán. En el reportaje televisivo se ve y se oye al niño reconociendo en inglés diversos objetos y pronunciando palabras como rectángulo, catarata o motocicleta, sin saber los equivalentes en árabe. En el programa también aparece Irit Holman, una enfermera que trabaja en Magdal Shams y a quien los padres acudieron cuando percibieron que el niño no hablaba. Por su parte, la terapeuta lingüística Halub Kauer, que pasó varias horas con el niño, concluyó que su nivel de inglés era el de un pequeño de 3 años de una familia angloparlante, mientras que su árabe estaba muy por debajo del nivel medio. Sí, bueno, esto es muy extraño porque a veces uno se encuentra con estos fenómenos paranormales, pero en general es con gente mayor de edad y que de pronto dicen que hablan en hebreo o en arameo y que esto que lo otro, y bueno, resulta que sí han tenido a lo largo de su vida el contacto con estas culturas o lo que sea, siempre ha habido la posibilidad, pero este es un chico de una familia drusa, en una aldea bastante aislada en los altos del Golán, que hablan árabe. De pronto el niño no hablaba, se lo llevaron a la enfermera, y de pronto cuando empezó a hablar, hablaba, dicen, incluso con acento británico. Y los padres contaban en la entrevista esta en la televisión que dice que de pronto le dijeron a la enfermera, es que habla como la reina, como la reina de Inglaterra habla. Y dice, claro, ellos tampoco en casa hablan inglés, ellos no saben inglés, pero bueno, entendieron que estaba hablando en inglés porque alguna vez habrán visto en la televisión lo que sea, pero incluso, digamos, si el niño hubiera oído en la televisión, tampoco hubiera aprendido esas palabras porque no sabe lo que significan. Y la lingüista fue con dibujos y le dijo, ¿esto qué es? Y entonces le mostraba un rectángulo. Y entonces el chico decía, rectangle. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo lo en llaman? Árabe, ¿no? En árabe, ¿cómo le dicen los padres? No tengo ni idea. I don't know. Así que bueno, estas cosas también forman parte de Israel, aunque en este caso pues nada que ver ni con la cultura judía, ni con el conflicto árabe-palestino, simplemente algo muy raro que está pasando. Seguramente se seguirá esta historia y en algún momento se desvelará si hay algún truco o si este niño evoluciona de forma que se nos transforma en un nuevo Uri Geller que se va a forrar en el mundo hablando idiomas que nunca aprendió. Bueno, desde luego una curiosidad que queríamos comentarles aquí en la Agenda Cultural para abrir. Ahora seguimos hablándoles de otro asunto, del recién elegido Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de este mismo año 2018, el filósofo judío-estadounidense Michael Sandel, que agradeció el galardón y aseguró que obtener el certamen de España tiene un significado especial para él, debido a la herencia sefardí de su familia, ya que su esposa proviene de la comunidad judía expulsada de Sevilla a finales del siglo XV y sigue considerando a España su hogar espiritual, dijo. Es más, ella y sus hijos están preparando los documentos para solicitar la ciudadanía española.
Sandel, nacido en el 53, es profesor de Filosofía Política en la Universidad de Harvard, donde imparte el curso Justicia, que ha batido el récord de alumnos matriculados, más de 15.000 desde la década de los años 80, y se ha convertido además en la primera asignatura que la institución académica difundió de forma gratuita por Internet, donde ha logrado una audiencia de más de 30 millones. Bueno, este fenómeno educativo, esto de que un profesor de Harvard tenga tanto éxito impartiendo una asignatura que en principio mucha gente la podría ver como muy árida, ¿no? Que es la justicia, dicha desde la academia, ¿no? Desde la filosofía de la calle. Pero es importante porque este hombre, ya con las clases de él, eran lo más popular de Harvard, porque conseguir 15.000 alumnos, 15.000 matriculados en Harvard, que no son de estas universidades como en Buenos Aires, que están muy masificadas, etcétera, sino que tienen un cupo siempre, pues siempre se rifan para poder... hasta el punto de que Harvard dijo, bueno, vamos a crear algo en Internet para que pueda acceder a otra gente, y lograron 30 millones de entradas. Es increíble. Bueno, este hombre, Michael Sandel, es todo un prodigio y ha recibido le ha sido otorgado, todavía no ha sido la ceremonia, no ha ido el acto. Pero es uno de los primeros premios Princesa de Asturias, que es el equivalente que había antes al Príncipe de Asturias, pero ahora al Príncipe Rey, con lo cual ahora le toca a su hija dar estos premios, y en la categoría de Ciencias Sociales. Y resulta que esto, nuevamente, a pesar, justamente, como en alguna otra ocasión cuando se lo dieron a Leonard Cohen, me acuerdo que él sacó a relucir, también en la entrega del premio de forma emotiva, la vinculación que él había sentido con España cuando hubo en Toronto, creo que hubo un español que le enseñó a tocar en guitarra los primeros acordes, y que luego nunca supo más de él o algo así. Bueno, en este caso Michael Sandel tiene una vinculación mucho mayor, porque su mujer es sefardí, y no solamente a título informativo, sino que estaban ya tramitando aquí en España la nacionalidad sefardí para ella y para sus hijos. Evidentemente a Michael Sandel no le corresponde porque él no es sefardí, pero sí a ella y a sus hijos cuando demuestren, y ella al parecer incluso tiene muy asumido que su origen incluso es de Sevilla. Así que este premio, aunque sea en Asturias, está vinculado a todo lo que fue Sefarad y también especialmente a la ciudad de Sevilla. Bueno, pues lo que sí le corresponde es ese premio, y ahora vamos a cerrar la agenda cultural hablándoles de música, porque llegan las últimas actuaciones en el Festival Internacional de Música Sefardí. Este próximo martes a las 10, el trío Gerard Ederi, por primera vez en España, y al que hemos entrevistado hace unos días. El miércoles día 6, el grupo Kol Kole, que reúne músicos de Alemania, Moldavia, Ucrania y Siria. Y el jueves se cierra la programación con la Sefarad mística del grupo español Airún. Bueno, no se olviden, si están por Córdoba, aprovechen, porque solamente esta semana, aunque es todos los años, pues aprovechen para visitar el Festival Internacional de Músicas en el Jardín Botánico, al lado del río Guadalquivir, a las 10 de la noche. Es un marco excelente. Ya creo que la edición número 17, 18, no sé, lleva muchos años, se ha convertido en un festival de referencia. Y como decíamos en la noticia, si quieren escuchar un poquito sobre Gerard Ederi, pues pongan su nombre aquí en Radio Sefarad en la búsqueda y lo encontrarán, porque hace poquitos días justamente nos contó su peripecia vital, que nació en Casablanca, que se crió en París, que luego en Manhattan, y que ahora, sorprendentemente, para alguien nacido en Marruecos, está viviendo en Varsovia, en Polonia. Pues a ellos, a todos los músicos y al público les deseamos que se lo pasen muy bien. Y a ustedes también, que nos sigan escuchando aquí en Radio Sefarad. Volvemos mañana en las noticias. Hasta mañana.